Bueno, buenos días para todos de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a tener la tercera charla de este ciclo que comenzamos junto a CPA Ferrer por allá por marzo. Hoy nos acompaña, como las anteriores, Alfonso Capurro, que es un reconocido economista de nuestro país, que nos va a estar contando bueno, un poquito de las últimas novedades económicas, tanto a nivel local como del resto del mundo. Eh, Como supongo que, bueno, ya todos estarán al tanto, nada, seguimos viviendo momentos de mucha incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros. Las preocupaciones principalmente siguen siendo las mismas, ¿no? La alta inflación que se vive en Estados Unidos y en Europa, que ha llegado a máximos históricos, la suba de tasas por parte de los principales bancos centrales del mundo, la guerra ya entre Rusia y Ucrania, que ya lleva varios meses y no parece tener un fin cercano. Y bueno, y producto de esto también la suba en los commodities, etcétera. Esos son como un poco los principales temas. Así que la idea es que, bueno, que Alfonso nos actualice un poco de todo esto que ya hemos venido hablando y otros temas, y que también nos cuente un poco cómo repercute esto en la economía de todo el mundo. La charla, como siempre, está pensada para que dure una hora aproximadamente, y los invitamos a que todas las preguntas que quieran hacer lo hagan a través ahí del chat por preguntas y respuestas, y que al final vamos a dar un espacio para eso. Así que, bueno, nada, Alfonso, gracias de nuevo por acompañarnos una vez más y te paso la palabra. Bueno, muchas gracias Victoria por la introducción. Gracias al banco por invitarnos una vez más y bueno, gracias a todos ustedes que se están sumando esta mañana para compartir algunas ideas, ¿no? Estos días hablando un poco con el equipo del Tabú, bueno, una pregunta que estaba como en la vuelta, en la previa era si estamos muy pesimistas nosotros sobre la situación en general, sobre cómo está recalibrándose la política monetaria global y cómo están las cosas en Uruguay, ¿no? Y no sé si pesimismo es la palabra, obviamente el escenario viene bastante torcido en general y con una serie de shocks que se han desencadenado en forma rápida, que no estaban fuera del mapa de riesgos, pero que aparecieron rápidos y sincronizados, ¿no? Y eso pone al mundo y Uruguay también en una situación eh, incómoda antes de lo esperado, ¿no? La buena noticia, digamos, del lado, como, digamos, pensando en las cosas que ustedes hacen con el equipo de Itaú personal, es que en realidad en este escenario que es un poco más entreverado y un poco más bajista, si se quiere, desde la óptica de las inversiones o del retorno del dinero empiezan a aparecer oportunidades que no tuvimos en los últimos años, ¿no? Y obviamente también depende de cada uno de ustedes cómo está posicionado, cuán invertido está y cómo es su apetito de riesgo, ¿no? Por ejemplo, para los que de repente tienen un apetito más conservador y prefieren la renta fija, tienen intereses de proteger el capital y no están buscando grandes rentabilidades. Y bueno, los últimos 2 años fueron tristes, ¿no? Con rentabilidades extremadamente bajas eh, y con pocas oportunidades atractivas, más allá de lo que ofrecían las acciones o las cripto o ese tipo de activos digamos, que estaban posiblemente, previsiblemente, eh, en riesgo de estar en torno a algún tipo de burbuja o algo similar, ¿no? Bueno, eso cambió, en este contexto está cambiando y empiezan a aparecer oportunidades más decentes en activos de bajo riesgo, con retornos un poco más razonables. Las treasuries americanas de corto plazo están dando retornos de 2-3%, no es la panacea, no es fantástico en términos históricos y no es suficiente en términos de lo que es la inflación global hoy, pero claramente estamos en un contexto que está cambiando y que empiezan a aparecer oportunidades, ¿no? Por eso un poco el ciclo, el nombre de esta presentación de hoy tiene más que ver con, con dónde vemos algunas oportunidades para hacer cosas en materia de inversiones en este escenario. Un escenario que es complejo y que nosotros pensamos que estamos yendo rápidamente a un escenario de esta inflación a nivel global, ¿no? Esta inflación porque bueno, ya el escenario de inflación está configurado. Es bastante obvio esto, pero ahora vamos a repasar los números. Esto lo venimos repasando. Además, muchos de ustedes se han sumado recurrentemente a estas charlas y esto ya viene, digamos, traccionando desde la segunda mitad del año pasado y en la primera mitad de este año se afirmó. O sea que la inflación no es nueva. Lo que sí está viniéndose muy rápido es los costos de desinflacionar y todos los efectos que la inflación tiene. Seguramente nos están conduciendo más rápido de lo esperado a un escenario de estancamiento global, ¿no? Y todo eso
pone, como decíamos al principio, al mundo en general en una posición más incómoda y se empiezan a materializar algunos riesgos. Así que si quieren, empecemos por ahí un poco para dar un panorama de brocha gorda de cómo está la actividad económica hoy, ¿no? Lo que ha venido pasando en lo que va del 2022 es que las expectativas de crecimiento de la economía global se han venido corrigiendo sistemáticamente a la baja. En el gráfico a la izquierda tenemos las proyecciones para el PBI mundial del Fondo Monetario Internacional, las que tenía en enero, las que tenía en abril y las últimas que divulgó, que son las de julio. Como verán, el fondo en un periodo de 6 meses corrigió un punto a la baja las proyecciones de crecimiento global. Un punto a la baja para la economía mundial es mucha riqueza perdida. Es un costo de oportunidad en realidad, digamos, no es que perdemos la que ya tenemos, sino que es la que dejamos de ganar, pero un punto es un efecto importante sobre el bienestar. En el gráfico de la derecha vemos un poquito más la evolución temporal del crecimiento observado y de las proyecciones por las macroregiones. Y en general lo que vemos es que después de la caída del COVID del 2020 y después del brutal rebote del 2021, ya los crecimientos para este año 2022 son más normales y moderados, si se quiere, y los proyectados para el año que viene son bastante más tibios y más bien fríos, y probablemente todavía estamos en senda de corrección a la baja, ¿tá? Y como decíamos, no me acuerdo si fue la última vez que nos vimos, en junio o en la de marzo, estamos en este 2022 en una economía global que está recibiendo un triple shock sobre la actividad económica, que lo vemos acá incluso bien claro en la evolución de las macroregiones, ¿no? En Estados Unidos, el shock que supone la inflación y el ajuste monetario es parte de lo que nos va a conducir a un enfriamiento natural. O sea, el enfriamiento es la respuesta natural y necesaria que va a desplegar Estados Unidos para bajar la inflación. Ahora nos vamos a meter más a fondo en eso, así que no hablo mucho más. En Europa, la guerra supuso un estrés muy grande sobre los precios de la energía, como todos sabemos. Eso generó problemas de inflación, pero sobre todo está generando problemas de competitividad para la industria europea, que es el motor de crecimiento, sobre todo en algunas regiones como Alemania y Europa del Este. Y este shock sobre el precio de la energía está haciendo que la competitividad de la industria esté un poco cuestionada y muchas plantas hayan tenido que cerrar, cesar operaciones, porque con esos costos de energía directamente no compiten a nivel global. Y eso está produciendo un bajón bien importante de la actividad económica y como respuesta de equilibrio una depreciación muy fuerte del euro, ¿no? Y por otro lado, en China, la política muy dura de COVID-0 también está llevando al lockdown que China no tuvo tal vez tan extremo en 2020 y 2021, ¿no? O sea, China fue el primer país con COVID, pero fue el primero en salir también, y después de su salida inicial y después del brote inicial no tuvo más episodios de lockdown. Recién los episodios fuertes fueron este año, con una política que desde estas latitudes cuesta un poco entender el racional y por qué. Pero bueno, tal vez después del Congreso del Partido Comunista se despeje un poco, pero la realidad es que hoy la política del lockdown y la política del COVID-0 es un hecho y eso está generando un lastre sobre el crecimiento de corto plazo. O sea que al final, en forma sincronizada por eventos que no tienen mucho que ver entre sí, o tal vez sí desde el punto de vista geopolítico, pero digamos, al final son shocks distintos, tenemos como un triple shock a la baja sobre la actividad que nos está como consolidando un panorama de enfriamiento y también nos está echando un poco de nafta sobre la inflación, ¿no? Por eso pensamos que vamos camino hacia un escenario de esta inflación, de inflación relativamente alta, de crecimiento bastante moderado, ¿no? Vayamos entonces directo al tema inflación, Estados Unidos y tasas, que es como de repente el corazón de todo este tema y es lo más divertido desde el punto de vista de las inversiones, ¿no? Voy al microdato reciente y después discutimos un poco más en la perspectiva. Esta semana conocimos el dato de inflación de agosto, que el dato en sí mismo no fue la primera lectura rápida que uno podría hacer, es que es un dato bueno. La inflación de agosto fue 0,1%. El mercado esperaba un poco menos, esperaba menos 0,1%, no es una diferencia grande. Ese número bajo se explica sobre todo por la caída del precio de los combustibles, ¿no? Que tiene que ver con la reversión del precio del petróleo. Lo que es preocupante del dato y lo que despertó todas las alarmas y llevó estos días a una corrección grande del mercado esta semana es la composición del dato, ¿no? Es
el hecho de que la core inflation, esto es la parte estructural de la inflación, cuando sacamos el ruido del petróleo, de los combustibles y de los alimentos, fue muy alta, fue 0,6% mensual, que es uno de los registros más altos que ha tenido Estados Unidos, y lo que muestra al final del día es que, por más que el petróleo afloje, hay algo estructural en el mercado americano, hay algo del lado de la demanda, hay algo que no tiene que ver con la guerra, que le está poniendo como presión e inercia sobre los precios, ¿no? ¿Por qué? Porque están subiendo, porque el mercado laboral está recalentado, porque los empleos están mínimos históricos, porque hay presión sobre los salarios, y eso genera presión sobre los servicios y sobre todo lo que son componentes internos de la inflación en Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido sí, el dato sorprendió, o sea, esa parte del dato creo que cayó fría o cayó gruesa en Estados Unidos, y es lo que disparó básicamente una corrección de las expectativas de tasas de interés, ¿no? Antes de mirar el tema tasas, acá el punto de la reflexión de fondo es que estamos, en términos de inflación, en el peor escenario que nos habíamos imaginado durante el año pasado, ¿tá? Este tema de la inflación y el tema del desarme monetario, nosotros lo empezamos a discutir en estas charlas con ustedes el año pasado, ¿tá? O sea, ya hace más de un año y medio prácticamente, ya en marzo del año pasado, en marzo del 2021, había un debate encendido en Estados Unidos sobre en qué medida el exceso de estímulos del COVID podía generar presiones inflacionarias. Había como dos escuelas ahí, algunos más optimistas, otros más pesimistas, pero empezaba a formarse ese debate y a alertarse sobre el riesgo de que estímulos excesivos condujeran a un recalentamiento de la actividad. Los principales ponentes, los principales defensores de esa idea eran Larry Summers y Olivier Blanchard, que decían que los estímulos eran excesivos, que íbamos a terminar en un escenario de más inflación, y que ese escenario de más inflación iba a obligar a la Fed a ajustar las tasas más rápido y más fuerte de lo que el mercado esperaba, más y antes de tiempo. Y eso es donde estamos hoy, ¿no? O sea, ya hace varios meses que Summers y Blanchard ganaron el debate intelectual. Estamos hace varios meses, prácticamente diría yo desde abril, donde la Fed reconoció que efectivamente teníamos un problema de inflación y que el ajuste monetario tenía que venir. Ahora, incluso después de abril, el debate ha seguido, y algunos dijeron, bueno, me equivoqué en el diagnóstico de inflación, pero ahora con las medidas que está tomando la Fed, esto va a aflojar, y ya el año que viene la inflación afloja. Y en realidad, el punto de fondo acá es que lo que dicen Summers y Blanchard, sobre todo Summers estos días, es que es muy difícil o es prácticamente imposible que la inflación baje per se en Estados Unidos sin un sacrificio importante en términos de actividad, sin un aumento relevante del desempleo en el mercado laboral. Si no generamos capacidad ociosa en el mercado laboral, vamos a seguir teniendo presión sobre los salarios, y eso va a presionar sobre la inflación. O sea, hay que pagar algún costo en términos de actividad, y para eso hay que subir las tasas de interés, y eso, digamos, lo vienen advirtiendo hace tiempo, pero en definitiva las cosas que han venido pasando han ido confirmando el peor escenario en términos de inflación y de tasas, que es el que advertían Summers y Blanchard hace tiempo. Entonces, esto es parte del debate de qué va a pasar estos días con las tasas de interés, ¿no? Ayer, o antes de ayer en realidad, después que salió el dato de inflación, la respuesta inmediata ese mismo día del mercado fue que las bolsas cayeron 4,5%, así que el que está invertido en acciones se pegó un golpe estos días. El dólar subió 1,5% en promedio a nivel global. Los rendimientos de los Treasury Bonds, sobre todo los cortos, subieron prácticamente 20 puntos básicos, y la curva americana, que ya estaba invertida, se invirtió más todavía porque la tasa de corto reaccionó más que la tasa de largo. Y también cambiaron bastante las probabilidades implícitas estos días para lo que serían las expectativas de mercado sobre qué va a hacer la Fed la semana que viene. La semana que viene tenemos reunión del comité de la Fed el 21 de septiembre, y básicamente hoy el mercado le da 0% de probabilidad al evento de aumento de 50 puntos básicos, y la mayor parte del mercado está esperando en promedio un aumento de 75 puntos básicos para esta reunión, y hasta antes del dato de inflación la probabilidad de un aumento de 100 puntos básicos era cero, y estos días post dato de inflación está entre 25 y 30%. ¿Tá? En el gráfico de la izquierda lo que vemos es
cuál es el cambio implícito esperado, que es el promedio de estas probabilidades, ¿no? Algunos esperan 100 puntos básicos, otros esperan 75, bueno, en promedio el mercado está esperando 80 puntos básicos. La Fed no va a aumentar a 80, va a aumentar a 75 o 100. Pero, como ven ahí, a lo largo del tiempo, desde la última reunión de la Reserva Federal, las expectativas se han ido corrigiendo para arriba, porque al final el diagnóstico muestra que la inflación es más rebelde de lo que se esperaba y que el aflojamiento de la inflación que se esperaba no ha venido, ¿no? Entonces, el dato este en particular puso un poquito más caliente la previa de la Fed para la semana que viene, y los más pesimistas sobre la inflación, como por ejemplo Summers, dicen que, de acuerdo a sus reglas monetarias, 75 puntos básicos es una respuesta razonablemente óptima, pero en un momento en el que las expectativas de inflación corren serios riesgos de desanclarse y en un momento en el que la Fed ha venido sistemáticamente subestimando el problema, sería buena señal un aumento de 100 puntos básicos para mostrar un compromiso firme con la reducción de la inflación. Esa es la lógica un poco del debate que está por detrás sobre las expectativas estas, ¿no? Mientras tanto, lo que venimos viendo con un poco más de perspectiva es un aumento sistemático de las tasas de interés de corto plazo, una curva que se ha venido aplanando, un aumento muy fuerte de las tasas hipotecarias de largo plazo, y esto está generando, obviamente, empezando a tener efectos sobre el mercado financiero, pero también sobre el mercado real. Desde la óptica del mercado financiero, como decíamos al principio, la buena noticia es que para los que tienen apetito de riesgo relativamente moderado y que prefieren la renta fija o que son más conservadores y que están protegiendo el capital, bueno, un bono americano a 2 años con bajo riesgo de duration, bajo riesgo de precio, bajo riesgo de perder capital, que está dando un retorno del 3% y hace un año daba cero, ¿no? Hablábamos con el equipo de Itaú estos días también, el banco está ofreciendo, creo que certificados de depósito, alguna variante de ese tipo, donde también con riesgo bastante acotado, los retornos están cerca del 4 y pico, 5% a corto plazo, lo cual es un buen retorno para un perfil de bajo riesgo a corto plazo, ¿no? Esto tiene su costado real también, porque al final, volviendo al debate que decíamos recién, la forma de bajar la inflación, o sea, cuando uno está convencido de que la inflación es un problema de demanda o es un problema de recalentamiento de la economía, y bueno, hay que ponerle paños fríos a la economía, y la política monetaria lo que hace justamente es, vía tasas de interés, ponerle paños fríos a la economía, hacer que el crédito sea más caro, estimular el ahorro, y si uno estimula el ahorro, desestimula el consumo, y con tasas más caras de los créditos, también desestimula el crédito del consumo, y también desestimula la inversión, en definitiva, porque si el costo de financiamiento es más alto, el retorno de los proyectos de inversión es más bajo por definición, ¿no? Entonces la economía tiende a enfriarse, y algo de eso, por ejemplo, lo estamos viendo bastante claramente en el mercado hipotecario, que ahora vamos a comentar un poquito más, ¿no? Mientras tanto, mientras la inflación está dura, la Fed reacciona, calibra su respuesta óptima, todavía el mercado asume que la inflación no está desanclada a mediano plazo en Estados Unidos, ¿tá? Todavía el mercado le da una cuota de credibilidad a la Fed. Hay que tener cuidado con estas proyecciones de inflación o con estas expectativas implícitas, porque el mercado se ha venido equivocando. O sea, el mercado, al igual que la Fed, subestimó el problema de la inflación, no lo vio venir, no lo prició adecuadamente. O sea que tampoco, ni los analistas ni el mercado tienen la bola de cristal y saben exactamente dónde va a estar la inflación. Lo que sí es importante desde la lógica de la política monetaria es que las expectativas de inflación no están desancladas, ¿tá? Y eso es importante porque al final del día las expectativas de inflación inciden en la formación de precios. No es lo mismo tener una economía recalentada con agentes que piensan que el Banco Central no tiene ningún compromiso con la inflación, porque la combinación de esas dos cosas nos lleva a formar precios asumiendo que los precios divergen, y eso es per se generador de inflación. Por eso los bancos centrales trabajan mucho en la credibilidad, en la transmisión de mensajes, en cómo forman las expectativas, cómo transmiten las cosas que dicen. Cuando uno tiene una economía recalentada, pero el mercado confía en que el Banco Central es serio, responsable y va a hacer su trabajo, confía en que efectivamente la inflación va a converger en el corto plazo a los rangos objetivos, y lo que se trata acá es de calibrar cuál es el costo de actividad económica que vamos a pagar para que esa inflación ocurra, ¿no? Hoy el mercado, en realidad, si uno lo lee en forma un poco más integral, está asumiendo que
Está bien, nos equivocamos con el problema de la inflación fue más alta de lo esperado, tiene más inercia de lo esperado. A un plazo de 2 años la inflación va a volver a los rangos del entorno del 2,5%, que es donde la Fed quiere estar, y eso lo vamos a lograr con una recesión. El mercado en Estados Unidos hoy está preciando una recesión, la curva invertida está preciando una recesión. No está tan claro, porque es difícil de apreciar cuál es el tamaño de esa recesión o cuánta sangre va a correr para lograr bajar la inflación. Eso es parte del debate que tenemos hoy y es lo que en la literatura se conoce como el ratio de sacrificio, ¿no? O sea, cuánto tengo que sacrificar de actividad para lograr bajar la inflación. Eso es parte de la discusión y parte del debate entre los más optimistas y los más pesimistas en términos de inflación. Hablando de ratio de sacrificio y de cosas que duelen para que la inflación baje, una de las cosas que estamos siguiendo con preocupación de Estados Unidos es la situación del mercado inmobiliario. Lo comentamos sobre todo porque creemos que hay que tener cuidado, pensando en decisiones de inversión, en todo lo que sean papeles o negocios que estén expuestos al real estate en Estados Unidos. Para los que les gusta un poquito más las acciones o incluso alguna renta corporativa, tener en cuenta que en este escenario de fuerte aumento de las tasas de interés, el mercado de real estate americano está pasando por un estrés bastante importante. Veníamos de un periodo de tasas de interés muy bajas, con mucho acceso al crédito para los consumidores y con acceso al crédito también para los desarrolladores inmobiliarios. Venía aumentando la construcción de viviendas y la oferta de viviendas. Y lo que ocurrió en los últimos 6 meses, bueno, un segundo para atrás, lo ven acá en la línea naranja, es que las tasas hipotecarias aumentaron en forma abrupta y digamos a niveles que no teníamos desde hace un tiempo ya, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá en la gráfica que en el color rojo tenemos los Treasury Bonds de 10 años que están en 3%. 3% es digamos, aumentaron, no es un nivel tan alto, de hecho es la misma tasa que teníamos en 2019 antes del COVID, y más o menos lo mismo que teníamos en 2014, ¿no? O sea, estamos en tasas moderadas para los últimos años. La tasa hipotecaria, que llegó a estar estos días en torno de 5,5 a 6% para préstamos a tasa fija a 30 años, es la tasa más alta que tenemos en la última década prácticamente, y en los años como 2019 y 2014 los préstamos hipotecarios de 30 años estaban en 4,5, 5, y hace un año estaban en 3. Entonces ese aumento tan importante de las tasas de interés, lo que supone es que la cuota de un préstamo hipotecario aumentó y aumentó mucho. La asociación, digamos, de desarrolladores de Estados Unidos calcula más o menos que para una vivienda tipo del mercado americano tipo, la cuota de un préstamo hipotecario pasó de $1.300, si recuerdo bien, el año pasado a $2.000 y pico de dólares este año. Como los ingresos de los hogares no aumentaron en la misma proporción, lo que sucede es que cayó fuertemente el Affordability Index. El Affordability Index lo que mide es la relación entre el ingreso de un consumidor y el costo de una cuota hipotecaria media, que es lo que está graficado en el gráfico de la izquierda en celeste. O sea, una caída muy abrupta en los últimos meses de la capacidad que tiene un hogar de contratar un crédito hipotecario y de pagarlo, ¿no? Por otro lado, del lado de la oferta y la demanda, lo que estamos viendo como consecuencia justamente de esto es que está aumentando muchísimo la oferta en el mercado americano. O sea, hoy todo lo que son casas nuevas en venta son equivalentes a 11 meses de venta, ¿no? Hace un año prácticamente, o incluso si lo quieren mirar en perspectiva, en la última década post-crisis de Lehman Brothers, después que el mercado se normalizó, el mercado operaba más o menos balanceado con 6 meses de venta. O sea, la oferta que tengo hoy me la como en 6 meses de venta. Eso prácticamente, hoy estamos en el doble de esos valores y son valores parecidos a los que teníamos allá en el peor momento de la crisis de Lehman Brothers o en la previa de la crisis hipotecaria, ¿no? O en el medio de la crisis hipotecaria, digamos, con todo el problema de acceso al crédito que había. O sea, estamos ingresando en una zona de mucho riesgo para el real estate y este es uno de los costos derivados de subir las tasas de interés. O sea, no es gratis bajar la inflación y en una economía tan apalancada como Estados Unidos hoy, que tiene un crédito público, privado, familiar y corporativo de 400 puntos del producto, el aumento de tasas opera y penaliza mucho a los sectores que tienen alto leverage, ¿no? Entonces acá el real estate es uno de esos sectores que hoy está como un foco de riesgo y es probablemente uno de los sectores por los cuales vamos a empezar a ver el enfriamiento y el reacomodo de la actividad americana,
y es uno de los sectores que nos parece, no digo que no hay que invertir en real estate, hay que tener cuidado simplemente en monitorear bien a qué tipo de real estate nos estamos exponiendo y cuáles son las características, ¿no? El otro efecto relevante de toda esta movida de las tasas en Estados Unidos de la inflación es que el dólar se viene fortaleciendo a nivel global. Esto ya es una tendencia que venimos viendo hace muchos meses, que se consolidó en este 2022. En los países emergentes demoramos un poco más en verlo porque, sobre todo en el primer trimestre de este año, los aumentos fuertes de los precios de los commodities produjeron como respuesta de equilibrio un fortalecimiento de nuestras monedas. Entonces, el dólar en realidad se fortaleció mucho contra el euro, contra el yen y contra algunas monedas emergentes como el yuan o como la lira turca. No se fortaleció necesariamente parejo contra todos los emergentes exportadores de commodities, ¿no? En particular, ahí tenemos graficado qué pasó con las monedas de la TAM, y en el primer trimestre de este año, tanto las monedas de la TAM como el peso uruguayo se fortalecieron contra el dólar. Eso cambió de abril en adelante, una vez que la Fed se puso más dura en términos de tasas. Lo que sí está claro también acá en este gráfico es que Uruguay se ha venido desacoplando, distanciando, no del euro y de las monedas duras, que ya eso está consolidado hace rato, sino más bien, o también incluso contra las monedas de la TAM, y después vamos a volver un poquito a ese tema. El otro tema que, saliendo un poco de Estados Unidos y pasando un panorama global rápido, les decía hoy, preocupa también el efecto que la guerra está teniendo sobre los energéticos y sobre la actividad en Europa. Estamos viendo una perforación brutal de la cuenta corriente, de la balanza comercial de la zona euro, básicamente porque el motor exportador se paralizó, que es la industria, y porque las importaciones de hidrocarburos, sobre las cuales están basado el sistema energético europeo, se fueron al diablo. Entonces, esta combinación de importaciones caras y pocas exportaciones está perforando la cuenta corriente y seguramente se va a perforar un poco más. Fíjense que acá estamos mirando la balanza comercial en 12 meses móviles y en el último año tenemos solamente 6 meses de guerra, ¿no? O sea que en realidad probablemente en los próximos 6 meses todavía vamos a ver un deterioro adicional, y obviamente una economía que tiene dificultades para crecer, que tiene dificultades para exportar porque su energía es muy cara y que tiene un agujero en la cuenta corriente. La respuesta de equilibrio del libro de texto desde hace ya varios años es que su moneda se tiene que depreciar para amortiguar este shock. Y eso es parte de lo que está pasando con el euro. Es una explicación de por qué el euro se fue por debajo de la paridad estos días, tiene que ver con esto, ¿no? Esto tiene corolarios para nosotros también, porque al final, independientemente del rationale y de por qué está pasando, el euro se depreció 15% contra el dólar en el último año, y nosotros además estamos teniendo en Uruguay una inflación en dólares en el último año que es del orden del 20%. O sea que Europa debilitada contra el dólar y nosotros fortalecidos contra el dólar, lo que supone eso, en definitiva, es que tenemos una pérdida de competitividad en comparación con la zona de euro que es incluso más grande de la que estamos viendo con otros países, ¿no? Algo parecido está pasando en China estos días también. Comentábamos hoy que preocupa un poco el efecto a la baja, un poco no, preocupa bastante el efecto a la baja de la actividad económica de la política COVID cero. También en China, la respuesta de equilibrio de una economía que crece menos y que tiene estas dificultades del lado de la demanda por razones sanitarias es la depreciación de la moneda. O sea, el yuan está yendo en el mismo sentido que la mayoría de las monedas del mundo, debilitándose contra el dólar, y eso también tiene efectos para los países que exportamos a China, porque en definitiva China, así como el año 2020 se enriqueció en dólares porque salió antes de la pandemia, este año China se está empobreciendo en dólares. O sea, la capacidad de los chinos de pagar dólares es menor por la depreciación que está teniendo el yuan, que probablemente va a ser, como ven acá en el gráfico de la derecha en perspectiva, este va a ser el año de mayor depreciación del yuan en la última década, ¿no? O sea, que es un año particular, y es digamos, todo esto es una fuente de presión bajista para los commodities, ¿no? Cuando uno mira el mercado de commodities, en realidad hay sentimientos encontrados. Si yo saco esta gráfica y vuelvo para todo lo que estuvimos mirando recién, uno podría pensar casi que tenemos una tormenta perfecta para los commodities hoy, porque la economía global se viene enfriando y las perspectivas de demanda se vienen corrigiendo a la baja, porque las tasas de interés están subiendo y eso supone que los factores financieros juegan en contra, porque el dólar se está fortaleciendo y en la medida que la unidad de cuenta de los commodities se fortalece, su precio debería bajar. Cuando el dólar se debilita, el precio de los commodities sube porque la unidad de cuenta vale menos. Cuando la unidad de cuenta vale más,
debería pasar lo contrario. Y si además uno de los principales compradores de commodities del mundo, que es China, está sufriendo una devaluación de la moneda, uno debería pensar también que la posibilidad de pagar dólares está mermada en China, con lo cual todas las presiones teóricamente son bajistas sobre los precios y no estamos viendo necesariamente precios a la baja across the board en commodities. En algunos sí, en otros no. El caso del petróleo tiene más que ver con las consecuencias de la guerra, con perspectivas, digamos, tal vez no tanta afectación del suministro global de petróleo. El caso del cobre sí podríamos pensar de que en definitiva hay un ajuste importante y que ese ajuste del cobre y de otros metálicos tiene que ver, o sí está recogiendo esta especie de tormenta perfecta para los commodities, ¿no? No así, no está pasando lo mismo en los commodities agrícolas en general. Sí, obviamente lo que ha pasado en los últimos meses es que, así como habíamos tenido un primer trimestre donde los precios habían afirmado en general en los alimentos, ya ahora en los últimos meses vemos más señales de amesetamiento que otra cosa, pero no estamos viendo señales de reversión o de caída de los precios de los commodities. Lo que sí nos parece importante advertir, y esto ya sea para inversiones financieras o para pensar la macro de Uruguay, la perspectiva de Uruguay y los negocios, es que estamos aproximándonos casi que a una tormenta perfecta para los commodities. Se supone que el riesgo a la baja está y es creciente, diría yo, ¿no? O sea, esto lo venimos monitoreando con preocupación y cada semana que pasan, las noticias que vemos del dólar, de las tasas, de las perspectivas de crecimiento y de monedas como el euro y el yuan, nos hacen pensar de que los riesgos sobre los commodities son crecientes, así que es una posición para tener cuidado, ¿no? Después volvemos a este tema, pero pensemos también que parte del equilibrio del dólar que tenemos en Uruguay, los 41 pesos de estos días, 40, 41 que tuvimos en las últimas semanas, está sustentado en precios de los commodities altos, ¿no? O sea, si efectivamente se materializa una reversión importante de los precios de los commodities que portamos nosotros, es probable que las presiones sobre el dólar en Uruguay sean alcistas rápidamente, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta este riesgo, porque al final lo vamos a hablar de nuevo un poquito más ahora adelante. Si para aquellos de ustedes que les gusta el peso, que les gustan las letras de regulación monetaria, que hoy están ofreciendo tasas tentadoras, tenemos que tener en cuenta que con un dólar planchado como el que vemos estos días, el retorno en dólares de ese negocio puede ser atractivo, pero los riesgos sobre la cotización del dólar están ahí a la vuelta de la esquina y este es uno de ellos. Después vamos a mencionar algún otro, ¿no? El otro tema, digamos, que sobrevuela todo este ambiente de corrección financiera es lo que está pasando con el precio de las acciones, ¿no? Y ahí un poco, ahí tenemos varios índices distintos para ver distintos sabores, están en base 100 a fines del año pasado, está mal el título, dice 31/12/2020, base 100 es 31/12/2021, o sea que básicamente el valor de hoy se puede leer como la caída acumulada o la variación acumulada, ¿no? El Bovespa podríamos pensar que está en los mismos niveles, algo parecido con el Nikkei, pero el S&P como representante más amplio de las acciones en general, obviamente ha tenido una caída importante este año, probablemente por dos razones, porque las perspectivas de ganancia de las empresas se han ido erosionando en este entorno menos amistoso, y porque el aumento de las tasas de interés hace que el valor presente neto de los flujos futuros de esas ganancias tenga un menor valor financiero hoy, ¿no? Entonces, el que estaba comprado en acciones, depende cuándo haya comprado, obviamente contento no está porque desde que arrancó el año y hasta mediados del año había perdido por lo menos un 20% de capital o un retorno de menos 20%. Eso le pasó al que compró el 31 de diciembre, o el que casi vende el 31 de diciembre y no se animó a vender. Bueno, efectivamente estamos en un periodo bajista de las acciones y que es razonable dado el ciclo, ¿no? Ahora, la historia muestra que las acciones son procíclicas. Cuando el ciclo es a la baja, las acciones bajan y en algún momento eso pega la vuelta, ¿no? O sea, más o menos la historia dice que en las recesiones de posguerra las acciones caen en promedio entre 20 y 30% en un ciclo recesivo, ¿no? Algo de eso es donde estamos hoy, más o menos. Obviamente la caída depende de las características de cada recesión. No es lo mismo una crisis, una recesión mild que una recesión dura. No es lo mismo un enfriamiento de la economía que pegarnos un porrazo fuerte para tener que bajar la inflación. No es lo mismo una recesión del mercado laboral únicamente que una recesión que viene acompañada de crisis financiera que cuestione la solvencia de las empresas o de las instituciones financieras, como fue el año 2008, ¿no? O sea,
el ajuste, ese promedio, refleja promedios y a la esquina, ¿no? Pero en cualquier caso, venimos ya recorriendo una caída del precio de las acciones y para los que les gusta el riesgo, en algún momento, en algún momento de este ciclo va a ser un buen momento para comprar acciones pensando en el largo plazo. Eso solamente es soportable o disfrutable para las personas que les gusta el riesgo, que les gusta el picante o que tienen un horizonte largo y que al final del día, teniendo liquidez, no les importa mucho la rentabilidad de corto plazo, pero estiman que razonablemente están comprando en valores de largo plazo en un precio conveniente y están dispuestos a soportar la volatilidad que van a tener las acciones durante este ciclo, ¿no? Si Summer tiene razón, y si los queda por ver todavía unas tasas que van por arriba del 4, es probable que las acciones todavía no hayan tocado piso, pero en general el mercado ajusta antes de que termine la recesión y el ciclo de recuperación empiece. En cualquier caso, podríamos pensar que en algún momento de este 2022 las acciones van a estar baratas en términos históricos y para el que le gusta el riesgo puede haber oportunidades de comprar. No necesariamente de tener retornos a corto plazo, pero sí de comprar. Claro, voy a saltear algunas de estas cosas para no perder más tiempo. Así nos queda un poco de tiempo para hablar de Uruguay, de cómo estamos viendo las cosas en general y sobre todo cómo estamos viendo el tema dólar y política monetaria, que es lo que realmente tiene más que ver con oportunidades de inversión en el mercado financiero. En Uruguay, cuando uno mira los indicadores de actividad en general, hay como una especie de señales mixtas y números que muestran distintas cosas. Hay algunos números que lucen muy bien, como por ejemplo el dato de crecimiento del primer trimestre del año. Uruguay creció 8,3 en términos interanuales, es un bruto dato, podríamos pensar. Y probablemente cuando conozcamos el dato del segundo trimestre estos próximos días, también va a parecer algo parecido. No nos olvidemos que estamos comparando primer y segundo trimestre del 2022 contra un primer y segundo trimestre del 2021 y en particular contra el segundo trimestre del 2021 que estábamos nosotros en nuestra primera ola COVID y en nuestro primer momento de estrés sanitario, con lo cual capaz que mentalmente para muchos de nosotros ya esto está muy atrás y ya quedó muy atrás, ya estamos en otra vida, pero en realidad estadísticamente todavía nos estamos comparando con el pozo del 2021 y con un 2021 donde las fronteras estaban cerradas, ¿no? O sea, nuestra base de comparación no es normal. ¿Por qué digo esto? Porque muchos indicadores, cuando uno los mira en términos interanuales, lucen muy bien porque nos estamos comparando con un momento malo todavía. Piensen, por ejemplo, en el gráfico que está arriba a la derecha, en las ventas de nafta. Las ventas de nafta en el segundo trimestre del año, de este año 2022, aumentaron 16,5% respecto al año pasado. El año pasado, en el segundo trimestre, estábamos todos guardados en casa y se consumía poca nafta previsiblemente. Ahora, si miramos los datos que están un poquito más allá adelante, ya en julio-agosto, vemos que en realidad las ventas de nafta están prácticamente en los mismos niveles que el año pasado. ¿Dónde vemos sí que sigue habiendo un empuje de aumento interanual fuerte? Del lado exportador. Del lado del consumo, por ejemplo, si nos vamos más a la izquierda en el panel de arriba, las ventas de autos ya están planchadas en niveles buenos, 4.000 unidades por mes, un poquito más, que es un nivel bueno para el mercado uruguayo, pero estamos viendo ciertas señales de amesetamiento. Lo mismo del lado de las importaciones y lo mismo también del lado de la producción de la industria manufacturera en los últimos meses, sobre todo por un reajuste grande que hubo en el balance de la cadena cárnica y en la cadena de los frigoríficos, ¿no? Pero en cualquier caso, el punto es el siguiente. Estamos viendo algunos indicadores, sobre todo los viejos de la primera y segundo trimestre del año, que lucen muy bien en términos interanuales, pero a medida que nos empecemos a comparar esta realidad de hoy versus un año atrás, donde ya la base de comparación es más normal, en el margen lo que estamos viendo es una desaceleración de la actividad. ¿Está? No lo trajimos hoy porque lo habíamos mostrado la vez pasada, pero para los que no vieron la vez pasada, para ejemplificar esto, lo más útil es ver, por ejemplo, el mercado laboral. El mercado laboral, durante la pandemia, había perdido 100.000 puestos de trabajo. Ya en septiembre del año pasado habíamos recuperado los 100.000 puestos de trabajo. Seguimos creando empleo hasta fin de año. Y desde diciembre del año pasado hasta ahora, cuando corregimos todos los factores estacionales, la creación de empleo fue virtualmente nula. ¿Tá? O sea, el mercado... La economía se recuperó del golpe COVID durante la segunda mitad del 2020, tropezó en el primer y segundo trimestre del 2021, volvió a empujar fuerte en la segunda mitad del 2021 y ya en los últimos meses, en realidad estamos empezando a ver ciertas señales como de agotamiento de ese rebote y empezamos a ver señales
desaceleración importantes, y también empiezan a haber señales de heterogeneidad en cómo es el mundo post-COVID para los distintos sectores. Hay algunos sectores que están bien todavía y con perspectivas positivas, y otros que están empezando ya a tener dificultades más notorias. ¿tá? Por ahora nosotros mantenemos nuestra proyección para el año que viene de un crecimiento del 3%, probablemente la vamos a revisar a la baja. Personalmente estoy convencido que la vamos a revisar a la baja y tal vez un punto, porque las señales que estamos viendo de acá son de enfriamiento y las señales que estamos viendo de afuera son de mucho enfriamiento. O sea que es difícil que podamos mantener estos niveles de proyección esperado. Capaz que ustedes me preguntan, bueno, si estás tan seguro, ¿por qué no la corregiste? Normalmente nosotros, por lógica de cómo funcionan estos datos, que tienen un componente trimestral bastante fuerte, salvo que tengamos un accidente abrupto y que tengamos una evidencia contundente, lo corregimos cada 3 meses, que es cuando se publican los datos de cuentas nacionales de la actividad económica. O sea que ahora en septiembre se van a publicar los datos del segundo trimestre, y ahí vamos a aprovechar para hacer una corrección general de las proyecciones. Pero probablemente es a la baja, sin ser dramático, es un escenario de menos inercia de crecimiento y un poco más de enfriamiento. Entonces, ¿dónde están las preocupaciones, si se quiere, para entender dónde están las presiones para la política económica? Por un lado, nos preocupa la situación de precios relativos con la región, algo que ya creo que a todos nos preocupa desde el momento de la pandemia. En la pandemia ya era evidente que teníamos un desarbitraje de precios muy fuerte con la región, y que cuando se abrieran las fronteras, en realidad íbamos a tener una expulsión de demanda hacia afuera, porque Argentina era muy tentadora y los precios operan como un imán para la demanda, ¿no? O sea, el mercado funciona así, los precios mueven demanda, y cuando Argentina está muy barata, dice la historia y la evidencia, hasta los servicios se vuelven transables, y los uruguayos nos vamos a Buenos Aires, hacemos cola en los puentes, y el comercio de frontera empieza a sufrir. Estamos monitoreando, por ejemplo, con cuidado y con preocupación, un indicador que está construyendo la Católica, la Universidad Católica de Salto, que mira la diferencia de precios de una canasta promedio de consumo entre Salto y Concordia, antes de cruzar el puente. Estamos hablando de diferencia de precios de 50, 60 o 70% en varios productos o servicios básicos en general, y eso está haciendo obviamente que la demanda fugue hacia Argentina, y que el comercio de frontera empiece a sufrir, que el contrabando empiece a ser más tentador, y que incluso sin contrabando, que simplemente cruzar la frontera para cargar nafta, ir a cenar y comprar algunas cosas, se transforma en un programa más recurrente para la gente que vive en esa zona, con lo cual las ventas o la actividad de comercio en la zona de frontera está severamente afectada y dañada a la baja, y obviamente también esto complica las perspectivas para el turismo, ¿no? Que en realidad todavía no terminamos, es uno de esos sectores que viene rezagado y no termina de encontrar la normalidad post-COVID. Ya en realidad tenemos flujos internacionales normales, tenemos viajes normales, fronteras relativamente abiertas con muy poca fricción, y eso nos encuentra en una posición de presión bastante incómoda, probablemente una de las peores de los últimos tiempos en comparación con la región, y Argentina, además, en una de las peores situaciones de los últimos tiempos, lo cual hace suponer que la temporada turística no va a ser fantástica. Creo que no va a ser dramática, pero no va a ser una señal, digamos, que nos empuje en términos de crecimiento, que nos ayude. ¿Tá? Mientras eso sucede, y mientras tenemos algunas dificultades en algunos sectores de servicios y en algunos sectores exportadores, del lado interno podemos pensar que estamos iniciando también el ciclo de recuperación del salario real. ¿Tá? Para los que no recuerdan la previa, acuérdense que durante la pandemia cayó el empleo y cayó el salario real. Vía Consejo de Salario se acordó una evolución del salario real que acompañe la evolución del PBI, y esto era como una especie de amortiguador, parte de un pacto, y el gobierno se comprometió que una vez terminada la pandemia, el salario real iba a recuperar lo perdido durante la crisis del COVID en esta administración de gobierno. Fue un compromiso político que se asumió, y eso supuso que, por ejemplo, en abril de este año, el presidente anunciara, el lunes después de Semana Santa, si recuerdan, algunas medidas para combatir la inflación, el ajuste de los salarios públicos, las pasividades, la renegociación de los acuerdos salariales,
Eso ya nos puso, por ejemplo, ahora en julio con un aumento interesante del salario real, porque está recogiendo los correctivos de inflación, pero también nos presionó sobre la inflación del dato de agosto, que ahora vamos a ver, ¿no? El punto acá de todo esto es que venimos montados en un ciclo de inflación relativamente alta, inflación que está en 9,5%, ahora la vamos a ver, pero llegamos hasta esta inflación probablemente en buena medida producto de la presión de los precios internacionales, en este ciclo alcista de los commodities que tuvimos en el último año, la presión de los combustibles, etc. La inflación que tenemos hoy seguramente vino de afuera, pero la inflación que vamos a tener va a venir de adentro. O sea, están cambiando las presiones sobre la inflación. Hoy tenemos a agosto una inflación del 9,5%, una inflación tendencial del 9,3%. El aumento grande de la inflación en el último año tuvo un componente grande de inflación transable, esto es, de precios de bienes importados y exportables, que no se materializó en más inflación en Uruguay por la caída del dólar, ¿no? El dólar cayó 10% en lo que va del año prácticamente, ahora un poquito menos, pero eso amortiguó o compensó parte del aumento de los precios en dólares, hizo que la inflación no fuera más alta, pero en cualquier caso, la fuente de inflación que nos trajo hasta acá fue básicamente transable. Todo lo que son servicios y precios internos empezaron a subir con algo de rezago en los últimos meses, pero no fue la fuente de presión sobre la inflación. Ahora, hacia adelante, los precios de los commodities relativamente amesetados, incluso algunos revirtiendo como el petróleo, nos dan la oportunidad de bajar naftas como bajó Uruguay o como está bajando Estados Unidos, y eso supone que los precios transables, los precios de los productos internacionales, dejan de agregar inflación hacia adelante, incluso pueden agregar algo de deflación, pero la inflación va a venir más que nada justamente por la presión de los salarios y por el mercado interno. Esto hace que la tarea del Banco Central sea desafiante, ¿no? El dato de inflación de agosto fue feo, no es alto para nuestros estándares, pero el dato fue 0,83, el mercado esperaba 0,65, nosotros esperábamos 0,86, éramos la respuesta más alta entre la encuesta de analistas, y además la composición del dato, parecido a lo que decíamos hoy de Estados Unidos, muestra que en el caso nuestro tuvimos una sorpresa al alza sobre el componente de la core inflation o de la inflación tendencial. El dato estuvo en línea con lo esperado, pero en realidad vino con más inflación tendencial y con menos inflación residual. La inflación tendencial es la más dura, la más rebelde, la que tiene más inercia. Por eso decimos que el dato no fue bueno, y eso pone al Banco Central en estado de alerta y consolida este escenario de suba de las tasas de interés, ¿tá? Hoy tenemos al Banco Central con una tasa de política monetaria que en agosto la puso en 10,25 y ya avisó que probablemente de acá a fin de año, que quedan 3 reuniones del Comité de Política Monetaria, en realidad en el calendario quedan 3, la última es el 30 o el 31 de diciembre, es una fecha medio insólita, pero formalmente quedan 3 reuniones antes de fin de año, y el Banco Central ya dijo que con este panorama de inflación y como vienen las cosas, como tiene un compromiso fuerte con la inflación, o al menos esa es su postura institucional y pública, va a aumentar en las próximas reuniones magnitudes similares de la tasa de interés a lo que lo vino haciendo. O sea, vino aumentando 50 puntos básicos en las últimas reuniones. 3 reuniones del Copom con aumentos de 50 puntos básicos nos ponen la tasa de política monetaria un día a fin de año en 11,25, 11,75, depende si miramos. En Navidad estaríamos en 11,25, en el año nuevo ya en 11,75. En cualquier caso, el Banco Central lo que está diciendo es que públicamente un compromiso de que va a seguir subiendo las tasas de interés para tratar de anclar la inflación, ¿no? Y obviamente acá viene la pregunta derivada. Acá los mecanismos de transmisión de la política monetaria son distintos a los de Estados Unidos. Tenemos una economía con un canal de crédito mucho más débil, con un canal de crédito en pesos mucho más débil, y eso quiere decir que las tasas son menos relevantes para las decisiones de crédito, pero sí inciden en las expectativas y sí inciden, entre otras cosas, en el valor del dólar, ¿no? Lo que el mercado al final ha estado asumiendo es que, voy un segundo para atrás, con este Banco Central, primero, con una presión de la inflación que venía del lado transable, el dólar es un mecanismo natural de compensación de la presión inflacionaria, y con un Banco Central que iba a dar una batalla, o al menos iba a intentar dar una batalla por el dólar, por la inflación, la respuesta de equilibrio de todo este sistema es una apreciación del dólar. No es que el Banco Central esté bajando el dólar para bajar la inflación, pero todos sabemos que presión de inflación, presión de salarios y tasas de interés al alza cierran contra un dólar
bajando o relativamente bajo, o un dólar que termina siendo un ancla del sistema de precios, ¿no? El punto acá de fondo es hasta cuándo el Banco Central va a seguir subiendo tasas y en qué medida esta situación del tipo de cambio real y de la apreciación de la moneda y la presión o las señales de desaceleración hace que cambien las prioridades del Banco Central o del Poder Ejecutivo. El Banco Central tiene un mandato dual en Uruguay. Su primer mandato es proteger el valor de la moneda o luchar contra la inflación, pero también tiene un mandato de proteger, digamos, la actividad económica como mandato subsidiario, ¿no? Entonces, el punto acá de fondo es hasta dónde el Banco Central va a subir las tasas de interés, cuánto precisa que suban las tasas de interés y en qué medida resiste la presión política que va a venir por una economía que se empieza a enfriar y que empieza a mostrar dificultades en algunos sectores. Ya no es solamente un problema del comercio de frontera, ya no es solamente un problema del turismo, hay sectores exportadores tradicionales que están empezando a tener dificultades de competitividad, como por ejemplo el arroz, que está teniendo dificultades de colocación y de acceso a mercado. ¿Ah? Entonces, ¿cómo respondemos eso? ¿Hasta dónde? Primero veamos hasta dónde necesita el Banco Central subir las tasas de interés y por qué, y después tendremos que hipotetizar sobre hasta dónde resiste la presión política. Política, digo, del entorno político del sistema, ¿no? ¿Qué está pasando? Las expectativas, la inflación está subiendo, las expectativas de inflación están rebeldes, y esto es lo que el Banco Central quiere quebrar. El Banco Central quiere que el mercado le crea. El Banco Central quiere tener la credibilidad que tiene la Fed, por decirlo de alguna forma. Para que el mercado le crea, el mercado tiene que ver que el Banco Central mantiene su compromiso contra viento y marea y que está dispuesto a pagar cualquier costo por por bajar la inflación y que resiste las presiones del sistema político. Esto es lo que quiere romper el Banco Central, la inercia de las expectativas de inflación. Si rompe esto, va a ser más fácil bajar la inflación. Para romper o para generar credibilidad hay que ser duro en los momentos duros como estos, y si el Banco Central se muestra blando, se muestra dubitativo, o de alguna forma sugiere que no está dispuesto a que la economía se enfríe para bajar la inflación, todos vamos a asumir de que en realidad no hay un compromiso tan firme con la inflación y que la inflación de 8 es la que nos merecemos, es la que queremos y es la que buscamos. ¿Qué va pasando mientras tanto? El Banco Central sube las tasas de interés, sube las tasas de las letras, estas curvas de las letras se van a seguir desplazando para arriba en la medida que el Banco Central vaya cumpliendo su compromiso de subir las tasas. Y en nuestra opinión, por lo que son nuestros modelos de proyección, que ya incluyen el aumento de los salarios que decíamos antes y el cambio en la composición de las presiones inflacionarias y todo, los números nuestros nos dicen que la inflación va a salir de la zona en la que está hoy, sobre todo a partir de febrero o marzo del año que viene. Nuestra proyección hoy es que vamos a cerrar el año en torno a 8,5% de inflación, ahí puede haber alguna décima de diferencia por factores como el dólar, los combustibles, pero ya en febrero y en marzo del año que viene vamos a ver una caída importante del registro interanual de la inflación y vamos a converger a más o menos a la inflación que hemos tenido en los últimos años, que es 7,5%. Entonces, ahí sí hay que discutir o hay que reflexionar sobre cuál es el mandato, qué es lo que quiere el Banco Central. El Banco Central quiere que la inflación vaya por abajo del 6%. Entonces, si la inflación está convergiendo al 7,5% en nuestra opinión y al 7,9% para el conjunto de medidas expectativas que mira el Banco Central, la conclusión razonable del Banco Central es que no alcanza lo que está haciendo y tiene que ser más duro y más consistente en su lucha contra la inflación para llevar la inflación al 6%. El problema es si el sistema nuestro aguanta eso y si nuestro equilibrio económico aguanta eso. El Banco Central ya reconoce en su último informe de política monetaria que el tipo de cambio real al primer trimestre del año estaba 5% por debajo de su equilibrio. Eso seguramente se agravó en los últimos meses, aunque no conocemos, no han publicado más estimaciones. El Banco Central ya está diciendo que tenemos oficialmente una especie de atraso cambiario, que el tipo de cambio real está por debajo de lo que son sus fundamentos y estamos empezando a ver señales de desaceleración y señales de enfriamiento y señales de sectores que tienen dificultad. Entonces, ¿cuál es nuestra opinión? Que dadas las expectativas de inflación y lo que el Banco Central quiere hacer, probablemente tiene que subir la tasa a 11,75, como dice el banco, y mantenerse duro durante el año que viene para ver si vía dólar y vía expectativas logra bajar la inflación. Nuestra opinión es que no va a tener el espacio político durante tanto tiempo. Hasta ahora el Banco Central ha tenido carta blanca del gobierno para luchar contra la inflación y tomar las decisiones que tiene que tomar en términos de tasa de interés, pero con una economía que venía performando bien, que venía empujando, que venía creciendo. En el ciclo en el que estamos ahora,
Probablemente el gobierno va a estar un poco más preocupado por el empleo, un poco más preocupado por la marcha de la actividad, y no nos olvidemos que el año que viene ya entramos en un año preelectoral, con lo cual el gobierno necesita también, el gobierno en su conjunto necesita también mostrar algunas señales de recalibración o reacomodo de la política económica. Y parte de eso seguramente tiene que venir por alguna necesaria readecuación del dólar. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Nuestra opinión, las tasas de interés van a subir de acá a fin de año, probablemente se van a mantener altas en el primer trimestre del año que viene, tasas en pesos estoy hablando, y una vez que la inflación baje, probablemente el Banco Central se va a ver presionado o va a necesitar bajar en algo las tasas de interés y darle un poco más de espacio al dólar para que se acomode y salga de esta zona incómoda en la que estamos hoy. Entonces, ¿qué supone eso? Bueno, supone que a corto plazo podemos pensar que las inversiones en letras son atractivas, nos pueden dar un buen retorno en pesos y un buen retorno en términos reales y un buen retorno en dólares, aunque el retorno en dólares es riesgoso. Riesgoso porque la presión o el enfriamiento de la actividad económica le pone presión en perspectiva al Banco Central, y riesgoso por lo que vimos hoy, porque el riesgo de reversión de los commodities es importante y una reversión materializada de los commodities evidentemente nos haría pensar que el valor del dólar de equilibrio de Uruguay es incluso más alto del que se estima hoy, con lo cual, tanto por la desaceleración local como por el riesgo de reversión de los commodities, el dólar está en zona de riesgo, está desequilibrado, está fuera de su equilibrio. Por ahora, mientras los commodities sigan altos y el Banco Central siga dando la batalla antiinflacionaria, probablemente este equilibrio es duradero, pero es riesgoso, y apenas veamos una consolidación apenas veamos que se revierten los commodities o que el Banco Central empieza a revertir su política monetaria, seguramente entramos en zona donde el dólar se va a empezar a mover más en Uruguay y el retorno en dólares en una inversión en pesos puede estar un poco más cuestionado. Entonces, de nuevo, los pesos son atractivos hoy para el que mire la rentabilidad en términos reales y está mirando un portafolio y le gusta el peso a largo plazo, estamos en un lindo momento. Para el que quiere ganar en dólares, estamos en un momento lindo, pero de alto riesgo también para el dólar, con lo cual probablemente ahí es más razonable posiciones cortas para ir calibrando el riesgo del dólar que posiciones largas en pesos, ¿no? Digo, para el que mira la rentabilidad de los pesos expresada en dólares, ¿no? Y bueno, por ahí termino en hora, pero con poco tiempo para las preguntas del público, así que ahí pido disculpas. No sé todavía si yo no vi las preguntas porque estaba muy concentrado. Sí, tuvimos, si te parece, te hago un par o vemos, así no se nos va Dale, mucho de tema, de dale. tiempo, perdón. Una que llegó es si ven posible que la Fed ajuste su objetivo de inflación del 2%. Yo, a ver, diría que dos cosas al respecto, ¿no? Ya en los últimos años la Fed ha venido relajando ese objetivo. En realidad, ellos han venido diciendo, antes del pico de ahora, ¿no? Venían diciendo hace un tiempo que su objetivo de largo plazo sigue siendo 2, pero que durante un tiempo estaban dispuestos a tolerar algo de inflación por encima de ese valor. Sin declararlo explícitamente, todos suponemos que eso es un 3, ¿no? ¿Por qué eso? Y bueno, entre otras cosas, un poco de inflación es funcional para Estados Unidos para licuar el nivel excesivo de endeudamiento que hay a nivel público y privado, ¿no? El problema de la inflación es que cuando uno la torea y juega a un poco de inflación, después te aparece un shock y te da vuelta y pasas de 3 a 5 y de 5 a 7 y después bajarla es mucho más difícil, ¿no? Entonces, la Fed ya ha venido jugando ese juego de decir que durante un tiempo iba a tolerar un poco más de inflación, pero que no cambiaba su objetivo de largo plazo, ¿no? Y cambiarlo ahora sería un golpe muy duro a la credibilidad, porque es como correr el arco cuando no mete los goles, ¿no? Probablemente si algún día la Fed cambia su target oficialmente va a ser después que gane la batalla, lo podrá hacer. No creo que lo haga ahora. Sí puede pasar que nos declare explícitamente que sigue siendo tolerante en el corto plazo con la inflación. Perfecto. Y después, ¿qué posibilidades hay de que bajen las tasas antes de tiempo, antes de lo que lo descuenta el mercado? Bueno, yo creo que hay un riesgo también. Hablé poco de ese tema, pero en realidad todavía estamos concentrados en la curva hacia arriba, ¿no? Probablemente, yo creo que hay un riesgo creciente de que las tasas suban más de lo que el mercado está descontando hoy. Piensen, por ejemplo, que la Fed, déjenme ver si la tengo acá en la presentación, que me la salteé. Piensen que la Fed, déjenme mostrar esto.
Esto lo habíamos mostrado la vez pasada y como no cambió, lo sacamos para esta edición, pero lo tenía guardado por ahí. La Fed en su último comité de julio, esto va a cambiar la semana que viene, ¿no? Pero en su último comité de julio había dicho que la expectativa de los miembros de la Fed era que la tasa fuera a 3,75 a fines del 2023. Estamos a 18 meses de eso todavía, ¿no? Y ya venía corriendo el arco, digamos, en términos de tasa de interés. No el de inflación, pero sí el de tasa de interés. Hoy hay quienes dicen que la tasa tiene que superar el 4 antes del fin de año este año, ¿no? O sea, ese proceso de que las tasas se nos han venido arriba y el ajuste que nos ha venido arriba es parte de lo que se está debatiendo hoy. O sea, gente como Summers dice, no, necesitamos por lo menos 4% de tasa en el corto plazo. O sea, dado que el problema ya se fue de mambo y dado que estamos con riesgo de desanclar la inflación, hagámoslo rápido y paguemos el costo. No sigamos dilatando esto porque si la inercia inflacionaria se consolida, después es mucho más difícil de bajar. Entonces, Summers, que es el que ha estado más adelante de la realidad, él entiende que la tasa tiene que ir a 4 rápido y probablemente eso nos va a comprar una recesión rápido y nos va a obligar a bajar la tasa rápido, ¿no? Porque en el fondo, el mercado hoy que está prediciendo una curva invertida y que está prediciendo un spread negativo entre los bonos de 2 y de 10 que veíamos hoy aquí, por ejemplo, está asumiendo que en algún momento de los próximos 2 años probablemente las tasas van a bajar. O sea, ya hay implícita esa idea. Es posible, como decía en esta pregunta, que lo que se nos venga arriba es un aumento de tasas más abrupto del que nos imaginábamos, una recesión antes de tiempo de lo que pensábamos y una caída posterior también antes de lo que pensábamos. Va a depender al final de cómo reaccione la inflación en ese ciclo recesivo, ¿no? Esa es la respuesta final. Bien, y voy con una más del mercado local, digamos, del mercado inmobiliario. Dicen que qué se espera del mercado inmobiliario acá en Uruguay si hay exceso de oferta. A ver, hay una expansión importante de la oferta en los últimos tiempos, apalancada en buena medida por incentivos fiscales, ¿no? O sea, que ahí en realidad, si hay exceso, ¿no? Nosotros no tenemos medidas concretas y además eh, algunos estudios que hemos hecho nosotros junto con la Cámara de la Construcción y intercambiado con el Ministerio de Vivienda, depende un poco de los segmentos que miremos, ¿no? O sea, hay segmentos de ingresos medios, de ingresos bajos, en los que se estima que hay un déficit de 90.000 viviendas, ¿no? O había por lo menos al principio de esta administración de gobierno. Puede haber un mismatch entre la gente que precisa vivienda y el tipo de vivienda que se están construyendo. O sea, que falten 90.000 viviendas no quiere decir que hay que construir 90.000 cualesquiera y donde querramos, ¿no? Probablemente las 90.000 que faltan son de mayor riesgo de comercialización o lo que sea, gente de menos ingresos, pero no tenemos una buena medida, nosotros por lo menos no tenemos una buena medida de la relación entre la oferta y la demanda. Sí sabemos que hay un aumento importante de la oferta de metros en los últimos tiempos, y también sabemos que en definitiva, en el equilibrio en el que estamos hoy, con un tipo de cambio real relativamente apreciado, ahora hago una consideración al respecto, y con ingresos de los hogares en dólares que han venido creciendo, también el poder de compra de los hogares ha venido aumentando, ¿no? O sea, creo que me preocuparía más, para ser bien concreto en la respuesta, si este escenario global deriva en una reversión muy importante de los commodities y en una depreciación muy importante de nuestra moneda. Ahí sí me parece que puede haber una presión sobre el real estate, porque digamos, al final, si vos construiste en 2020 y 2021 pagando un tipo de cambio real caro o pagando salarios caros en dólares, el costo del metro cuadrado te quedó acá arriba, y si cuando salís al mercado la economía deprecia, el poder de compra de los hogares te quedó acá abajo, ¿no? Entonces ahí te puede generar como un ciclo de ventas un poco largo. Afortunadamente, los incentivos fiscales que hay te reducen la presión fiscal y te permiten, digamos, si tenés espalda financiera, si no tenés problemas de liquidez, te permiten, de alguna forma, tolerar ciclos de comercialización un poco más largos, ¿no? Sobre el tema del riesgo del tipo de cambio real, digamos, hoy, como decía hace un rato, hay un riesgo, en nuestra opinión, lo dice el Banco Central, hay un desalineamiento del tipo de cambio real respecto a sus fundamentos, que pongámosle que es del orden del 5 o 10% hoy, ¿no? No es algo material que te vaya a cambiar seguramente la ecuación. El problema es que los fundamentos son móviles, ¿no? Los fundamentos que tiene el tipo de cambio real no son para siempre. O sea, uno de los fundamentos es el precio de los commodities. Y si el precio de los commodities cae a la mitad por ser extremo, y bueno, el nivel de equilibrio del tipo de cambio real de fundamentos se te movió también, y la distancia al equilibrio también se te movió, ¿no? Entonces,
Hoy, con el equilibrio que tenemos hoy, Uruguay tiene una especie de atraso cambiario, no dramático, pero lo tiene, pero nos preocupa más el riesgo de que se muevan los fundamentos producto del reordenamiento global, ¿no? Bueno, bárbaro. Gracias como siempre, Alfonso. Gracias a todos por Placer. habernos acompañado y bueno, nos encontraremos en la última, que es en noviembre, la última del año. Así que ya Sí, les haremos cerca de la fecha. tenemos que calibrar la fecha todavía por el Mundial, ahí, si no Es verdad, el público se nos distrae es y muchos verdad. están Tiene que en ser Qatar. antes del Mundial. Ya recibirán cerca de la fecha la invitación y para la última del año. Bueno, muy Gracias a bien, muchas todos. gracias, saludos para todos. Chao.